y os pedimos, los que, por mi parte, que os voy a acompañar en el proceso de debate y por parte de los que escuchan, que aprofundáis en las temáticas, desarrolléis, planteéis un diálogo abierto entre los cuatro. Al final de cada pregunta, pues daremos la opción a la gente que nos escucha a poder lanzar una o dos preguntas, pero que sean breves y sean preguntas. Eso lo pido para que nos podamos restringir al tiempo que tenemos asignado, que será de 1 hora, hora y cuarto, a poder ser. Bueno, la primera pregunta disparador que os mandaría, os haría a conocer, sería la asociada, a ver, ¿en qué sentido creéis que han cambiado los problemas de drogas? Si lo han hecho. La pregunta es si han cambiado o no estos problemas que asociamos a las drogas. Podéis hablar tanto en términos de problemas sanitarios, de psicosociales, de criminalidad, de consumos, etc. ¿Quién abre su turno? ¿Se me escucha bien? Sí. Hola, buenas tardes, buenos días a todas y todos. Es un placer volver a estar aquí con vosotras y vosotros, la verdad. Muchísimas gracias, Josep, por la invitación, que sabes que acepto encantado y además una alegría volver a verte después de hace un ratito que no hemos visto hace un momento. Muy bien, no, una alegría de verdad. Encantado de estar aquí en Río, tengo que reconocerlo. Sabéis que a mí esta casa siempre la he considerado mi casa, tengo que reconocerlo. La primera vez que debuté allá por 2012 siempre la he considerado mi casa y me encanta estar por aquí. Los problemas de droga, ¿en qué sentido han cambiado? Han cambiado mucho y han cambiado en muchos sentidos, además. Y eso además ha supuesto, y lo hablaremos después también, un problema y un conflicto tanto para las políticas como para los programas de intervención. Hoy día nos encontramos con que las respuestas sanitarias y sociales que hay que dar a los problemas de adicciones no va tanto en un problema destinado al consumo de una única sustancia, sino a una serie de problemas vinculados a muchos más aspectos aparte del consumo de sustancias. Se ha pasado del problema con fundamentalmente la heroína a final del siglo XX o con la cocaína también a final del siglo XX a una serie de problemáticas que no van directamente ligadas a la sustancia. Hay una serie de respuestas que hay que darle a grupos específicos, jóvenes en riesgo, jóvenes con problemas de conducta, jóvenes con muchas conductas de riesgo, jóvenes que acumulan una serie de conductas de riesgo, jóvenes transgresores. Es decir, se van acumulando factores. Mujeres, y además mujeres que presentan también muchos problemas de riesgo, mujeres en riesgo de trata, mujeres en riesgo de protección sexual, mujeres con hijos a cargo, mujeres con riesgo de perder los hijos a cargo. Entonces nos vamos encontrando con una serie de factores. Consumidores de opiáceos mayores de 40 a 45 años. Una de las ventajas que han tenido la política sociosanitaria ha sido que las personas consumidoras de drogas en muchos casos han aumentado su edad y su capacidad y su vida, y su esperanza de vida, lo que es magnífico, pero hay un momento en el que nos encontramos con unas limitaciones a la hora de desarrollar esa esperanza de vida en las mejores condiciones que también necesita una respuesta. Y esos consumidores de drogas nos lo encontramos ahora y no nos lo encontrábamos hace 30 años. Hace 30 años no había consumidores de drogas de 40, 45, 50 años, con algunas personas más funcionales y otras menos funcionales. Y ese es otro problema que tienen los programas de drogas. No se han adaptado lo suficiente a la intervención con personas que son funcionales. Personas que no necesitan dedicar un tiempo en su vida a estar encerrados en un centro, o personas que necesitan parar el mundo para trabajar el problema de adicciones o que no pueden hacerlo. Entonces, en ese sentido, el cambio ha sido mucho y muy amplio en muchos aspectos. Ha habido muchos factores y además está la diversidad de las sustancias. O sea, mirando las estadísticas y la evolución, por ejemplo, los datos del Plan Nacional sobre Drogas, nunca se han consumido tanta droga y tanta variedad de drogas en España como ahora. Y cuando ves la tendencia desde el año 2000 para acá, y ves la trazabilidad y ves la serie histórica del año 2000 para acá, quitando la heroína y algunas otras que también se han reducido, cannabis, hipnosedantes, alcohol se ha mantenido, tabaco se ha mantenido, cocaína incluso incrementó en la crisis económica. O sea, cuando ves la serie histórica te quedas sorprendido y aún así, hoy día cuando nos planteamos los programas de intervención en adicciones, seguimos pensando en programas de hace con un diseño de final del siglo XX, principio del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, ha cambiado mucho y de forma muy diversa, en mi opinión. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José, la mesa, todos
Jimmy, ¿cómo estás? Chao, Kioso. Saludarlos a todos y a todas y estar un poquito en esta mesa para cambiar algunas ideas. Mi nombre es Fabián Chioso, soy de Argentina. Y bueno, y Josep amablemente me invitó a participar de esta mesa que me gusta esto por intercambiar opiniones. Yo marcaría dos cosas que veo desde mi experiencia, ¿no? Yo trabajé muchos años en atención desde el enfoque de comunidad terapéutica. Hoy estoy trabajando en un modelo comunitario territorial, trabajando básicamente con niños y niñas. Y conozco bastante la dinámica de América Latina, ¿no? El primer cambio, si uno compara hace 30 años con la actualidad, es la incursión de los niños y las niñas en el consumo de sustancias y la enorme cantidad de problemáticas que surgen a partir de ahí, digamos. Cuando nosotros trabajábamos en recuperación, en rehabilitación o en prevención, la idea era el trabajo con adultos, y generalmente eran adultos varones de sectores medios, medio bajos, por lo menos acá en Argentina y en muchos países de América Latina. Luego aparecieron los adolescentes, ya con un fuerte impacto del deterioro del contexto social de pertenencia, ¿no? Jóvenes, adolescentes vinculados, pertenecientes a sectores relacionados con la inclusión social, que fue, por lo menos en América Latina en los 90, fue un momento de ruptura muy fuerte y la aparición de la pobreza estructural y de los fenómenos del consumo de sustancias por parte de adolescentes en condiciones de alta precariedad, mucho vinculados con la comisión de delitos y con sistemas familiares y comunitarios profundamente fragmentados. Y cuando medianamente empezamos a trabajar y a replantear los modelos de trabajo, aparecieron los niños y las niñas. Entonces, y esto creo que es, creo que ni las organizaciones, ni las universidades, ni la formación, ni nadie estaba preparado, y hoy muy pocos, para trabajar con la complejidad que supone un niño de 10, 11 o 12 años que consume sustancias extremadamente tóxicas en condiciones de fuerte deterioro de su contexto. Digo, acá lo social, cultural, no es solamente una variable que acompaña el proceso de consumo, sino que es son variables co-constitutivas de las prácticas de riesgo, de las prácticas de consumo. Entonces, me parece que ese es uno de los cambios radicales, por lo menos que yo veo y vemos con mis compañeros, ¿no? en términos de la atención, la aparición no apareció así como la cuestión de género, pero la aparición de mujeres, de adolescentes y de niñas que consumen drogas, con profundos deterioros, donde el trabajo no es más sobre la relación que establecen las personas con las sustancias, sino la situación en la que esa persona se construye o se rompe la posibilidad de construcción de su subjetividad, ¿no? Me parece que eso es uno de los datos centrales, y lo otro que cambió es la naturalización de los consumos y la banalización de los consumos que han hecho los medios de comunicación masiva. Eso me parece que es un dato muy fuerte, y cómo el mercado ha ido generando y naturalizando conductas de riesgo. El tema del Fernet, después lo podemos trabajar en la bebida del Fernet, es un ejemplo extraordinario de cómo el mercado ha construido una moda de consumo que hoy tiene una cantidad de problemas bastante fuertes asociados. Gracias, Fabián. Igual, Mireia, ¿quiere intervenir? Sí. Bueno, primero de todo agradecer la invitación, un placer poder estar aquí. También es bonito poder intercambiar entre los dos continentes, porque al final las tendencias son distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí el fenómeno de los niños no se ve de esta manera. Al final los patrones en los más jóvenes son parecidos, ¿no? Al final es esta búsqueda, ¿no? De la experimentación y todo enlazado en un mundo tan consumista como vivimos, y en que el uso de drogas es un consumo más, ¿no? Entonces,
sí que se ha visto un cambio, ¿no? Quizá en la época de la heroína, que esto yo no lo viví, pero sí que la entrada del éxtasis, la desinformación que había en aquel momento, que muchas actitudes o acciones se tomaron por desinformación. Ahora estamos en un momento de exceso de información y encima todo mezclado en este consumismo tan salvaje que al final queda al abasto de cualquier persona prácticamente centenares de drogas en estos momentos, ¿no? En el momento en el que entran las nuevas drogas, llega a una dimensión que es muy compleja, porque estaba con temas de servicios de análisis. Disculpad, sí que se ve perfectamente cómo se complica todo el panorama a nivel de que van entrando más sustancias, pero es que además ya entran otros conceptos. Y esto en el propio éxtasis lo hemos visto, ¿no? El principio de informar sobre estos riesgos, sobre dosificaciones y cada vez vas adaptando los mensajes al momento en que vives, ¿no? Refiriéndome a lo que decía Antonio, de que en este momento hay más drogas que nunca, sí, yo añadiría, y más puras. Ni el propio COVID, ni el propio confinamiento tan salvaje y todo lo que hemos estado viviendo ha sido capaz de parar lo que sería todo el movimiento de drogas. Al final sí que vemos que los distribuidores son muy resilientes y los mercados, como decías, Fabián, se han adaptado totalmente a las necesidades. Ahora, por ejemplo, que esto nos vino de Colombia la primera vez, la moda de ahora es el TUSIBIP, que no tiene nada que ver con la droga que está asociado el nombre, sino que es una mezcla de ketamina, MDMA y cafeína. Entonces, como juegan mucho con los porcentajes, hacen que sea una droga fácil de llevar y muy recreativa. Entonces, el mercado se inventa un producto, le pone un color rosa para que sea bien llamativo y hacer marketing, lo llama la cocaína de los ricos y lo vende a 100 euros el gramo. Y ya tiene el nuevo producto del mercado. Al final, no, las drogas están metidas y al final sí que acaba pasando que los que estamos trabajando allí, ¿no? En el terreno con la reducción de riesgos, tenemos que saber muy bien qué está pasando para adaptar nuestros mensajes a ello, porque continuamente está cambiando el panorama. Hay un montón de factores que influyen. El micro, Josep. A lo que habláis de nuevas sustancias cada vez más diferentes, algunas con más potencial tóxico o de potencia, dentro de un marco interseccional de problemáticas sociales, socioeconómicas. ¿Cuál es la incidencia a nivel de problemática sanitaria o psicológica que haya aumentado o no? ¿O eso no habéis observado cambios? ¿A mí o a Mireia? A todos. Ok, bueno, entonces me toca a mí, pues yo. Bueno, ahí Mireia dijo gran parte de lo que yo quería decir, ¿no? Auge de nuevas sustancias psicoactivas, este boom del TUSI en Colombia, que es muy interesante. Bueno, en Costa Rica ya nos está llegando esa tendencia también. Colombia siempre es como punta de lanza en la región con todos estos temas de sustancias y de mercado. Pero también ha aparecido metanfetamina y ketamina, ¿no? Cada vez más común, ¿verdad? Hace 5 o 6 años era muy raro. Y que tiene que ver directamente, creo yo, con uno de los principales cambios en los últimos, ¿qué se puede decir?, 20, 30 años, y tiene que ver con la guerra contra las drogas, ¿no? En América Latina en especial, ¿verdad? Pues hemos visto cambios en los mercados, ¿no? México se ha convertido en uno de los mayores productores de metanfetamina en el mundo, ¿verdad? Y bueno, el surgimiento de esto, pero también tiene que ver con el aumento en la violencia, ¿no? Tanto desde las organizaciones criminales, gracias al aumento de la violencia de los estados. ¿Verdad? México es el peor ejemplo que podemos poner sin duda y sigue aumentando, incluso con este gobierno que vino a decir que iba a acabar la guerra, récord histórico en cantidad de homicidios, ¿no? Y esto lo que nos ha generado es, en vez, un poco respondiendo a tu pregunta, Joseph, de generar políticas que mejoren la salud, más bien se han generado políticas que empeoran la salud, ¿no? Políticas de guerra contra las drogas, de lucha directa contra las organizaciones criminales, que en vez de impulsar reducción de daños, por ejemplo, impulsa militarización de los países, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en un contexto con más cantidad de sustancias,
de peor calidad, con el poco análisis de sustancias que se hace en la región de Latinoamérica. Además, no sabemos muy bien, mucho dependemos de lo que nos digan en Colombia o en México, ¿verdad? Un poco en Argentina o en Uruguay, que son los pocos países que hacen análisis, ¿verdad? La respuesta de los estados más bien ha sido reprimir, ¿no? Y reprimir tanto a las organizaciones como a las personas usuarias, ¿verdad? E incluso en los pequeños avances que se dan en países como México, como Ecuador, por ejemplo, el retroceso posterior es enorme, ¿verdad? Hay un halo y sigue reproduciéndose este discurso estigmatizante, ¿verdad? Y patologizante hacia las personas usuarias, y por lo tanto una respuesta que continúa basándose en la represión, ¿no? En la política criminal y el derecho penal, en vez de la salud pública. Denoto en todas vuestras intervenciones que si han habido cambios, por eso han sido tal vez a peor. ¿Qué cambios habéis observado referido a los problemas de las drogas que tal vez se hayan atenuado o mejorado en su posición anterior? ¿Los existe? Tal vez, o no. Sí, claro que sí. O sea, hay momentos en el que tenemos que ser rigurosos y reconocer que las personas consumidoras de heroína tienen respuestas suficientes en España, sobradas incluso, para la necesidad de la cobertura de necesidades básicas. O sea, en ese sentido sí que hay que reconocer que hay respuestas. Cosa que con otras drogas, como por ejemplo ocurre con los derivados cannabinoides, con los sintéticos del cannabis, no hay respuesta. O con los programas de prevención específicos para nuevas sustancias psicoactivas o de intervención temprana, no hay respuesta. O hay respuestas muy reducidas, quiere decir que no tienen el alcance, por ejemplo, como tiene el de los sustitutivos opiáceos en España, me refiero, y como el que está empezando a tener en otros lugares, la existencia de protocolos de metadona o de buprenorfina, o incluso de buprenorfina con naloxona, que es una sustancia relativamente cara, hay que reconocerlo, lo que se administra con una cierta naturalidad. Y las intervenciones con cocaína, sobre todo con la cocaína, es decir, la cocaína de la vía enifada, con la vía alta, quizá con la pasta base, con el paco, con la parte más, con crack, con la parte más relacionada con marginalidad y con exclusión social y demás, y con drogodelincuencia es más complejo, pero la parte de cocaína sí que es verdad que hay muchos programas de entrevista motivacional, CRA, programas de deshabituación generalizado, que sí que programas incluso con horarios que permiten mantener un puesto de trabajo y al mismo tiempo llevar a cabo un programa, que eso sí se lleva a cabo con una cierta naturalidad. Entonces, en ese sentido, para esos problemas sí que se ha avanzado. La cuestión es que esos problemas de droga, que es verdad que han sido muy visibles, que han sido muy aparatosos y que han supuesto un gran problema sanitario y social en momentos, hoy día son minoritarios. O sea, cuando analizamos los consumos de droga, esos perfiles que son estables y numerosos en los programas, no son los principales en muchos programas, pero es que no son los principales seguros en los consumidores de droga. O sea, algo falla para que los consumidores de droga, la gente que consume droga, no vayan a los centros donde se trabajan con droga. Entonces, esa es la parte problemática de la historia, realmente. Entonces, ahí sí que es verdad que se han generado buenas respuestas, bien estructuradas, pero al generar esas respuestas bien estructuradas, se han quedado fuera de las respuestas otros grupos de personas que también tienen problemas de conducta adictiva, claro, y que hoy día son diferentes, son perfiles diferentes. Vos decías, preguntabas, Josep, sobre el impacto en las cuestiones de salud y demás. Si entendí bien un comentario que hiciste, ¿no? Vos fíjate que solamente algunos países tienen estadísticas medianamente sistemáticas sobre el impacto del consumo en estudiantes de escuela media. Entonces vos tienes datos desde los 12 años hasta los 18. Son buenos datos, interesantes, pero no están sistematizados y muchas veces no son comparables. Ahora, la pandemia va a dejar como resultado, según la UNICEF, 82 millones de niños y niñas en situación de extrema pobreza en América Latina. Todos esos niños, la mayoría de los cuales no están escolarizados y la mayoría de los cuales están en situación de riesgo y de vulnerabilidad frente a las cuestiones del consumo de sustancias y el narcotráfico, no entran en las estadísticas. Con lo cual ahí ya tenés un sesgo en la información muy significativo. Y después todos esos chicos tampoco entran a los hospitales públicos, tampoco llegan al sistema público de salud.
ahí tenés otro problema, porque si llegaran, el sistema público de salud tampoco daría cuenta, porque tiene un nivel de expulsión muy alto de los problemas del consumo. Si además sos un niño marginal que consume drogas y que tiene alguna modalidad agresiva de funcionamiento, no aparecen los médicos, aparecen los gendarmes, la policía que cuida el hospital. Entonces, ese es un problema estructural muy complejo, muy complejo. Y vos fíjate, por ejemplo, en Argentina, y digo, lo bueno, lo positivo es que la sociedad civil ha crecido enormemente en los últimos 10 años, si querés. Ha crecido en capacidad operativa, en capacidad de producción teórica, en capacidad de investigación, en capacidad de respuesta y en capacidad de interlocución con los estados nacionales. Al revés, no fue tan así en la mayoría de los países. Vos fíjate, por ejemplo, en Argentina hay toda una discusión de si solamente el Estado, el sistema público de atención, o sea, los hospitales son los que tienen que quedarse con atención a las adicciones a la salud mental, lo cual dejaría por fuera del acceso a unas condiciones mínimas de salud relacionadas con la cuestión de las drogas a una enorme cantidad de personas y básicamente de niños, niñas y adolescentes. Y la sociedad civil queda por fuera. Entonces me parece que, por lo menos en América Latina, estas discusiones, que son discusiones políticas, y que implican la necesidad de ver la salud desde la política también, con una mirada política, me parece que son los puntos críticos que tenemos que poner sobre la mesa para entender por dónde pasan los problemas centrales, ¿no? Porque si no, solamente se discute sobre el droga cuando se discute sobre la famosa lucha contra el narcotráfico. Habría que ver hasta dónde lucha, hasta dónde pasa, ahí no metemos dentro una cuestión más compleja. Pero bueno, nada, eso quería. Si os parece, vamos a pasar a la segunda pregunta y terminada la segunda pregunta abriremos turno de alguna palabra para la gente que está como espectadores, ¿eh? Porque la segunda pregunta a lo que se referencia es si existe cambio en las percepciones. Cambios en las percepciones de los problemas por parte de la sociedad. Antes Fabián ya comentaba sobre algunos aspectos que tenían que ver con la naturalización o banalización con los consumos por parte de los medios de comunicación. No sé si esto va vinculado a esos cambios de percepción que puede tener la población. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo creéis que han sido estos cambios? Empiezo yo, si queréis. A ver, yo llevo casi 20 años en Energy y sí que se van viendo cambios, por supuesto que sí. Claro, yo me dedico a la reducción de riesgos, es decir, consumos recreativos, personas totalmente adaptadas, con su trabajo, sus estudios, hasta sus familias. Y aquí se nota muchísima diferencia. Claro, es que llevamos 20 o hasta 30 años en algunos países europeos implementando estas estrategias. Y sí, claro que se nota. Sobre todo en población específica. Sí que se ha ido trabajando mucho lo que es el estigma, que las personas, aunque consuman drogas, piensen que pueden cuidarse. Son cosas tan básicas, ¿no? Cuando una persona tiene bien la autoestima y quiere cuidarse, pues evidentemente su uso de drogas va a ser mucho más sencillo que una persona, ¿no? Como comentaba Fabián ahora, ¿no? En el panorama que nos queda por delante. Es evidente que las drogas son la punta del iceberg. Entonces hay que ver muy bien cómo está la sociedad, cómo está la persona, para también entender qué impacto va a tener el fenómeno de las drogas. Entonces, sí que es verdad que con todo el tema de las nuevas drogas y todo esto, la manera como entra en medios de comunicación no ayuda. O sea, igual que digo que a nivel de población específica o población no consumidora ha cambiado, cuando pasas a población general, muchas veces sí que parece que estamos, ¿no? Todavía hay el tema del efecto de la escalada, ¿no? Que una persona empieza con porros y ahora siempre tomando heroína. Hay todavía con el tema de las drogas y por lo tanto, pues sí que a veces se ven actitudes que, bueno, yo sinceramente no, trabajando tanto en este terreno, pensaba que ya estaban superadas. Yo quisiera agregar ahí que sí un cambio importante que se ve en la región es con el tema de cannabis. ¿No? Ahí sí ha habido
una modificación principalmente en población joven. Yo podría decir, por ejemplo, aquí en Costa Rica las estadísticas muestran que las personas menores de 30 años consumen más cannabis que tabaco, ¿verdad? Y bueno, los cambios en las políticas, Uruguay, el ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México avanzando, Jamaica, ya hay 10 países en América Latina con regulaciones para cannabis medicinal. Argentina, de hecho, creo que fue ayer, pasó un reglamento para el autocultivo de cannabis con fines medicinales. Entonces sí creo que viene cambiando, ¿verdad? Le podemos sumar, bueno, nos metemos con el tema de política internacional que va más adelante, las recomendaciones de OMS sobre los usos medicinales. Entonces, definitivamente hay un reconocimiento de los usos medicinales del cannabis. En mi experiencia he visto que también entre personas jóvenes eso también ha creado una confusión, ¿verdad? Donde se cree que todo el cannabis es medicinal, ¿verdad? Y entonces que el prensado que compro no en la esquina, pues tiene usos médicos, ¿verdad? Y se hace una confusión donde entra también un poco lo que dijo Fabián, ¿verdad? Estos pensamientos tradicionales de lucha del narcotráfico, porque de hecho yo le pido a mis estudiantes a veces que hagan búsquedas en internet, ¿no? Pon drogas Costa Rica, las 20 primeras noticias que te van a salir es de decomisos y arrestos, ¿no? Entonces se hace una mezcla de esto, ¿verdad? Y pues lo que estamos viendo también es que ahí está aprovechando la industria internacional de cannabis, ¿no? Para venir con regulaciones masivas de monocultivo en un país, por ejemplo en mi país, que ya es de tradición bananera y piñera, ¿no? Básicamente también una discusión que tiene que ver con un tema económico y de justicia social y de comercio justo en general, ¿verdad? Sí, ahí además tenemos que reconocer, porque eso hay que reconocerlo, que la industria, como bien ha dicho Ernesto y como también ha mencionado anteriormente Fabián, las industrias productoras han sido muy inteligentes a la hora de presentar y de conectar con referentes sociales a la hora de presentar. Ahora cuando estaba diciendo Ernesto esto del cannabis, en la población latina de Estados Unidos, la figura de referencia con el cannabis es Carlos Santana, el guitarrista. Además es emprendedor, tiene una startup productora de cannabis y desarrolla una producción de un producto que se llama Super Marihuana, que es un derivado del THC, de estos de los que tiene una carga de THC enorme, y la produce él y en la imagen. Y de hecho participa en eventos y en foros y en conferencias, además de tocando la guitarra como producción de marihuana. Entonces, claro, por mucha, ¿cómo decirlo?, estrategia preventiva que tengamos con ese grupo en concreto, cuando sale Carlos Santana y dice que es bueno, gana Carlos Santana. Esto es como lo que ocurrió con el póker online en 2012 y 2013. Si al póker online jugaban Rafa Nadal, Neymar Jr. y Cristiano Ronaldo, daba igual lo que dijéramos los que trabajamos en prevención. O sea, no podía ser malo. Si juega Rafa Nadal, no puede ser. Si Rafa Nadal era la imagen de PokerStars.eu, no podía ser malo. Te daba igual que tú le explicaras y dijeras que era un problema, que aumentaba la prevalencia, que aumentaba el riesgo, que además era un factor de riesgo más para personas que ya tenían predictores de riesgo para otras conductas adictivas. Daba igual, jugaba Rafa Nadal. Rafa Nadal jugaba el póker online, estábamos muertos. Entonces, en ese sentido hay que reconocer que esa parte de la industria, a la hora de visibilizarlo y de normalizarlo, no vincularse a las sustancias tradicionales, a las sustancias convencionales. Y ahí sí que es verdad que han sido muy hábiles y han procurado evitar esa vinculación. Pero a la hora de vincularse a estos nuevos derivados cannabinoides, a estas nuevas sustancias psicoactivas, a estas bebidas, a la bebida energética, al juego online, a las apuestas deportivas, al gaming también, a la hora de vincularse a estos nuevos tipos de conductas adictivas, han sido muy inteligentes y han utilizado la ventana de Overton. Quiero decir, esto comunicación política se conoce hace muchísimo tiempo. Al principio comienza siendo algo impensable y al final termina siendo algo completamente asumido por el grupo social, porque se utilizan referentes sociales de referencia para conseguir que arraigue el mensaje. En ese sentido hay que reconocer la habilidad que han tenido a la hora de plantearlo, porque mientras tanto solo sigamos con el debate de es malo, mata, ten cuidado, que era un mensaje que no resulta nada atractivo ni nada influyente en cuestión de marketing social, hay que reconocerlo. Es que hay que cambiar la estrategia a la hora de presentar los riesgos y los problemas que pueden presentar las conductas adictivas, que pueden plantear las conductas adictivas. Lo que sí que también es cierto que hay un cierto cambio en la mirada en lo que sería consumos problemáticos, consumos recreativos, en cómo valorar estos recreativos, asumir este espacio de libertad que tiene la persona en su espacio recreativo, más allá del interés económico, entiendo. Es decir, la percepción de la población solo se modifica por incidencia o influencia de los intereses del mercado, o también su experiencia propia o colectiva va modificando su parecer y su acercamiento a las sustancias.
a ver, a mí me parece que, yo lo planteo desde lo que veo de América Latina, pero siempre tengo la sensación que la discusión sobre las drogas, sobre el problema de las drogas, por ponerle un nombre práctico ahora acá, es una discusión de superestructura. Que todo lo que muchas veces discutimos y pensamos y desarrollamos y fundamentamos y demás, cuando llega el papá o la mamá con su hijo o la familia con su persona que tiene un problema, tienen el mismo desconocimiento, el mismo miedo y la misma desinformación que tenían hace 20 años atrás. Ni siquiera en la mayoría de los casos saben a dónde tienen que ir, a dónde pueden ir. Entonces me parece que hay una fractura entre lo que discutimos. Yo a veces lo planteo cuando estamos en algún ámbito de alguna agencia internacional, que digo, bueno, qué lindo que discutimos acá, pero el objetivo de esta discusión es convencernos entre nosotros, digamos, cómo se logra que eso baje a la persona que está trabajando en medio del territorio, en la más profundo de cada uno de nuestros países, cómo llega a la familia de los pibes, cómo llega a la sociedad. Bueno, no llega, yo creo que no llega, y ahí tenemos un problema, incluso que en algunos momentos la discusión sobre drogas se torna casi como una reflexión autocomplaciente sobre lo que es políticamente correcto. Y entonces se monta sobre eso un montón de cosas que ni siquiera desinforman, que no sirve más que para un determinado núcleo de gente que está dando vuelta por esos espacios. Entonces, para mí, el problema es cómo hacemos para realmente transformar o ayudar a construir una percepción adecuada de la problemática, porque hay mucha gente que termina mal porque no sabe cómo pararse frente a esto. Esto me parece que es como el punto que tenemos que ver. ¿Cómo hacemos para que esta discusión no sea una discusión elitista o... me parece el nombre de superestructura, digamos, porque si no ahí, de verdad, no se transforma la realidad, se transforma un espacio de discusión, pero no la realidad. Ese es el gran desafío. Cómo se construye un sentido común, una mirada sobre esta problemática adecuada para que la gente tenga herramientas para, no solamente nosotros que estamos en esto, la gente común tenga herramientas en su vida cotidiana para saber cómo afrontar esta cuestión. Ese me parece que es un desafío estratégico que tenemos que pensar. Y después algo que, digamos, el problema de las drogas, algo que decía Jimmy, el problema de las drogas, yo siempre tiendo a no pararme esta idea de que siempre hubo drogas. Pero no, siempre hubo consumo de sustancias que alteran la percepción. Ahora, el fenómeno de las drogas como lo conocemos empieza a ocurrir cuando la sustancia se transforma, pasa de ser un bien de uso a ser un bien de cambio, se transforma en una mercancía capitalista y empieza a generar ganancia. Entonces, ese también es el otro problema que creo que plantea la cuestión del cannabis. Si es una mercancía que tiene que generar ganancias, bueno, quienes lo produzcan, y creo que salimos desde ahí del modelo del autocultivador, a pasar, creo que en Estados Unidos está pasando, a las empresas que producen y comercializan, y que venden una idea poco clara, por lo menos en América Latina, de qué es lo medicinal y qué es lo recreativo, y cuáles son los riesgos y cuáles no lo son. Hasta que no pensemos cómo va a operar el mercado, que no le importa la salud de la población, sino el aumento de la tasa de ganancia, o romper con lo que Marx decía, la tendencia de creciente de la tasa de ganancia. Esa también es una de las discusiones que tenemos que darnos en relación al cannabis como el elemento que hoy está mostrando un poco me parece a mí, esta discusión sobre lo legal y lo ilegal. Porque yo insisto en esta mirada, los mercados, si capturan esto, lo van a hacer en función de su ganancia, no en función de la salud de la gente. Entonces, me parece un eje para discutir en algún momento también. ¿Alguien más?
Si no, vamos a abrir ahora un turno de preguntas alrededor de las dos primeros temas que hemos tratado. La gente que estáis como observadores, oyentes, podéis tomar, os pido que sea breve. No oigo a nadie tomar la palabra. Bueno, si os parece que hemos terminado el bloque de percepción de la población en relación al tema del consumo de drogas, los problemas de drogas, ahora lo que os preguntaría sería en relación a lo que se refiere a las propias organizaciones. ¿Creéis que estos cambios cómo han afectado al trabajo del sector organizacional en relación al tema de drogas? ¿Han incorporado cambios ellos? ¿Se han modificado? ¿Se han adaptado? ¿Han mirado otros paradigmas de intervención? Ahí es el tema que os dejo en la mesa. Yo empiezo con esta, un poco viendo principalmente aquí la región de Centroamérica, bueno, Latinoamérica en general, creo que es un poco distinto, más en el sur, que llevan más tiempo empujando y hay más movimiento social, un poco por esto. Yo sí creo que ha aumentado, ¿no? Un poco Fabián lo dijo en la pregunta anterior, hay más organizaciones de sociedad civil, sin duda, ¿verdad? Se ha ido solidificando. En América Latina la reducción de daños empieza a aparecer hace unos 10 años para acá, tal vez menos. Bueno, Argentina, Brasil tienen una historia un poco más de larga data en ese campo. Pero también creo que lo hacen, ¿verdad?, por los mismos problemas que se dan, ¿no? Cómo aumenta la desigualdad, cómo aumenta la pobreza, cómo aumentan las personas en situación de calle. Y muchas de estas organizaciones parten no de principios de salud, parten de principios religiosos, de caridad, ¿verdad? Entonces también es un tema de que sí hay más, pero no hay los recursos ni el apoyo de parte de los estados para que se desarrollen adecuadamente. Y tampoco se ven que hayan, que se puede decir, redes de atención, ¿no? Que haya una diversidad amplia de servicios y programas que puedan satisfacer las distintas necesidades. En la gran mayoría de nuestros países, las organizaciones que con las uñas tratan de hacer algo o están enfocadas en población en mayor situación de vulnerabilidad social que no tienen ningún recurso, o en centros privados que te cuestan millones al mes, ¿verdad? Y se descuida un montón, y ni qué decir la parte educativa o preventiva, que yo creo que es donde más hace falta. No hace, sin duda, y lo digo en Costa Rica claramente, hace falta mayor conexión, hace falta entender, digamos, que este es un tema de salud pública en general, porque sí vemos que hay muchos servicios públicos y de salud pública y del Estado que no atienden el consumo de drogas. O sea, a pesar de que decimos que es un problema de salud, no se sigue abordando como un tema de salud, se sigue abordando como un tema de seguridad. Claro, aquí con este punto hay que tener en cuenta la diversidad de acción que tiene toda la sociedad civil y todo el sector de acción social en este ámbito. Pero sí es cierto que se corren y se han corrido algunos riesgos que hay que destacar a la hora de presentar la respuesta. Uno de los riesgos es que para garantizar la sostenibilidad te puedes convertir en una especie de sucedáneo de administración pública y puedes ofrecer lo que ya ofrece la administración pública, lo que hace que se pierda una exigencia de la sociedad civil, que es la capacidad de respuesta inmediata. O sea, la sociedad civil aparece, la respuesta de la sociedad civil ante la droga aparece antes que la gubernamental y aparece de forma más rápida, quizá en algunas ocasiones no más eficaz, pero sí más rápida y de una forma emergente, porque detecta mucho antes los cambios del terreno. Es decir, como bien decía Fabián antes, el riesgo que se corre es que perdamos esa perspectiva, nos juntemos más con la parte más de... Es decir, que es verdad que hay que tener influencia política, que no lo discuto y sabéis además que soy un defensor de la participación en foros y que además creo que en los foros hay que estar y hay que estar para hablar. O sea, no solamente hay que estar en los foros, sino que hay que estar para participar y para hablar y para aportar, que es lo que a mí siempre me ha parecido necesario.
porque se corre el riesgo de que al perder esa perspectiva se pierda contacto con la realidad, con el terreno, que era una de las grandes ventajas y de las grandes riquezas que tenía y que tiene y que debe seguir teniendo la participación de la sociedad civil en el ámbito de drogas y adicciones. Porque cuanto más te alejas o cuanto más te conviertes en una especie de, un sucedáneo de la administración pública, se pierde esa capacidad de respuesta, porque es imposible tenerlo todo. Es imposible trabajar en el terreno, es imposible dar respuesta inmediata a los problemas de drogas y hacer además influencia política. Eso es imposible, eso hay que tenerlo claro. Es decir, ni siquiera los grandes estados lo consiguen. O sea, todos tienen una fortaleza y unas debilidades. Esa es la parte que a mí me parece que ha cambiado en las organizaciones y que las organizaciones en un momento determinado es sano que se haga un análisis ciertamente crítico, tampoco sin castigar, sin nada por el estilo, decir, porque se han hecho y se hacen muchas cosas muy bien, pero sí intentando detectar en qué puntos se sitúan, en qué puntos nos situamos y de qué manera actuamos frente a cada situación. Ya digo. Entonces, en ese sentido, sí me parece que ahí hay un margen de maniobra bastante amplio para la sociedad. Yo quisiera... Oh, bueno, Fabián, dale, perdón. No, dale, después, dale, tranquilo. Yo quería agregar un poco a eso porque sí, de verdad, es muy difícil. Yo trabajo en una organización que lo que hacemos es investigación e incidencia política más que atención directa, ¿no? Y seguimos siendo muy pocas las organizaciones, tomando en cuenta que muchas de las que dan atención directa viven de los insumos, el financiamiento que da el mismo Estado, ¿no? Entonces se genera también esta relación clientelar donde no tenés opción, ¿verdad? Y esta incidencia política, bueno, va lento, ¿no? Pero aquí aparecen, por ejemplo, las organizaciones de personas usuarias de drogas también, ¿no? Como un elemento clave para empujar este discurso de derechos humanos, ¿no? Y de garantía, pero es nuevo, ¿no? Y sigue, ¿verdad? El estigma es muy fuerte, ¿verdad? El autoestigma para las mismas personas usuarias de creer que no tienen capacidad de organizarse, capacidad o derecho a exigir sus derechos. Creo que es todavía un tema que apenas se está iniciando y que por lo menos en la región está avanzando, pero está avanzando lentamente. Solo un comentario, Fabián, ahora continúas tú. Completamente de acuerdo, Ernesto. Y además, Josep lo sabe, esta mañana hemos tenido un evento sobre el cannabis y había representación de una asociación que se dedica a darle voz a consumidores de cannabis. O sea, completamente de acuerdo. Creo que hay momentos en el que no podemos pretender el hablar en nombre de personas que ya pueden tener voz. Otra cosa es que podamos ayudar a encontrar soluciones a los problemas. Que formamos parte todos de esa red. Pero claro, por mi parte totalmente de acuerdo. Hay que escuchar todas las voces, incluyendo, por supuesto, a los consumidores. Le digo, esta mañana Josep y yo hemos estado en un evento y había participación específica de redes de consumidores de cannabis para escuchar su opinión cuando hablamos de regulación de cannabis, por ejemplo. Sí, Fabián. La voz. El micrófono. Fabián, no se te oye. Ahí está. Ahora. No me habilitaba. Ahora sí. Sí, mira, hay un fenómeno complejo. Yo lo que veo en los últimos 10 años, todo el trabajo que hicimos desde Río y demás, en las organizaciones creo que han podido dar una vuelta de tuerca en la complejidad de sus respuestas y de su concepción del problema, en toda la línea, algunas con más dificultad, menos, algunas más dificultosas por el contexto mismo, digamos, ¿no? que a veces no te permite desarrollarte mucho, cambiar y demás. El problema para mí, o uno de los problemas, es que vos tenés organizaciones que vienen siguiendo un ritmo interesante de actualización, de transformación y de acompañar la dinámica misma de la problemática. Pero vos tenés también que la agudización del problema favorece, por lo menos acá en América Latina, la aparición de organizaciones clandestinas. Entonces vos tenés, calculo así más o menos en Argentina, por cada organización habilitada por el Ministerio de Salud, por la autoridad pública, tenés 5 o 6 que son ilegales y que no tienen ningún tipo de control sobre lo que hacen y dejan de hacer con los pacientes. En el mejor de los casos, de la buena voluntad, sin algún acompañamiento, y en el peor de los casos, son centros de prevención de privación ilegítima de la libertad, digamos, ¿no? Esto es así. Y muchas veces eso
parece que todas las organizaciones son eso. Entonces ahí tenés un problema bastante complejo. Y esto muchas veces está sostenido porque al Estado le sale más barato esa dinámica ilegal, porque contiene a los pibes en algún lugar, no importa muy bien cómo, lo contiene y no le cuesta plata. Y la sostiene porque yo creo que no ha habido todavía en la mayoría de los estados decisiones políticas serias sobre desarrollar toda la dimensión de salud vinculada con el tema de adicciones, consumos problemáticos, para aceptar y más allá de las adicciones en sí, que es un término muy pobre. Ahora, la respuesta, eso como situación más política, la respuesta que se dio durante la pandemia y lo que yo veo que se está como gestando para lo que se viene, habla de una sociedad civil y de organizaciones que están con un nivel de trabajo y de capacidad de cambio y de adaptación enorme. De verdad es admirable. Os preguntaría ahora qué echamos en falta pues, de las organizaciones en términos de adaptación. ¿Sí? ¿Me habéis oído? ¿Se me oye? Ahí está. Sí, yo tengo Vale, alguna vale. dificultad con el micrófono. No sé. Vale. ¿Cómo sería, qué nos parece que le falta a las organizaciones? Sí. ¿Qué sería lo que echaríamos en falta? Y aquí que los estados nacionales tomen la decisión de articularse con nosotros, de articular sus políticas con la sociedad civil y de generar políticas integradas, pero además de poner la financiación que corresponde, digamos, porque con una inversión relativamente baja, el Estado duplicaría ampliamente su capacidad de llegar a todos los sectores de la población si articulara. Pero esa articulación siempre es muy compleja, porque el Estado, los estados, en mayor o menor medida, hay lugares donde el Estado y la sociedad civil no tienen ningún vínculo, y hay otros que tienen un vínculo de mirarse desde lejos. ¿Sí? Como se necesita, el Estado te da acceso y te posibilita, pero nunca terminan de formalizar una articulación y una relación orgánica en términos de una política sustentable y sostenida en el tiempo, ¿no? Me parece que esa cuestión todavía acá por lo menos es otro de los grandes desafíos. Tengo aquí a Sergio que levanta la mano. ¿Nos quiere introducir una pregunta? No te vemos, pero sabemos que estás acá. Sergio Valladares. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Sí, yo soy Sergio, de parte del proyecto El Jardín de la organización CEPESJU, y quería tal vez compartir de parte, aportar con la pregunta, no sé si es que sea posible, sobre lo que es tal vez la visión de parte de lo que es de Perú, o bueno, tal vez la percepción mía. Creo que las organizaciones de la sociedad civil son las que, por lo menos en Perú, son las que principalmente generan el cambio que tal vez dentro de lo que es el Estado, la política del Estado no se genera hasta ahora. He visto cómo en recientes años, por ejemplo, el organismo que se encarga de lo que es el trabajo frente a las drogas, que es de vida, no toma lo que es cambios o no genera cambios en su política, y lo único que está realizando es tomar o aliarse con lo que es otros modelos, como lo que es el modelo de tal vez coaliciones comunitarias o el modelo ECO2, pero no lo toma o no lo, de alguna manera no lo asimila del todo y solo toma el modelo de manera superficial y no se atreven a generar los cambios
que de verdad pues, les podría llevar a, de alguna manera, tener un mayor impacto en lo que es la sociedad y el problema de las drogas, si es que tomaran estos modelos, como el modelo ECO2, por ejemplo, o el modelo de coaliciones comunitarias, de manera completa. Entonces, lo único que hacen es tomar la estructura general, los indicadores más de una manera que más les sirven, y los aplican a los programas que ya tienen ahora. Entonces, seguimos con una visión de las drogas en las cuales se penaliza o se busca erradicar completamente lo que es el consumo, y no se genera un cambio en el cual se pueda ver a la comunidad como un ente completo que también tiene una visión y tiene también, digamos, una opinión dentro de lo que son estos diversos programas que ellos puedan plantear. Y lamentablemente estábamos buscando generar también una incidencia política dentro de lo que son los programas de vida para el próximo año, pero con todo esto de la pandemia ha habido un retroceso aún mayor, porque los programas que se iban a iniciar este año se cancelaron. Y creo que ahora, de aquí a futuro, cómo se pueda empezar a generar estos cambios va a ser también otro reto de parte de la organización y de todas las demás organizaciones de la sociedad civil, que busquemos que esto deje de, bueno, de que este paradigma pueda cambiar en el corto plazo. Gracias. Evelyn, tienes la palabra. Evelyn, ¿querías hablar? ¿Tienes la mano levantada? ¿No? ¿No está acá, Evelyn? Bueno, pues entonces le bajo la mano. Seguimos, los que estáis en la mesa. Adelante, Jimmy. Jimmy. Sí, dime, Jimmy. Ay. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí, Ahora yo sí, quería... discúlpame, Antonio, es que no me da... vale. Va, Belén, va, dale, yo tengo más Estaba oportunidad. Sí. escribiéndolo con humo, a ver si, pero ya todo resuelto. Sí, yo soy de Venezuela, ¿no? Bueno, represento a Venezuela libre de drogas. Y indudablemente que en el debate quería aportar que nosotros sí nos hemos tenido que dinamizar muy, muy rápido, y gracias a toda esta propuesta que hemos trabajado desde la RIOD de reducción del daño, hemos conseguido las respuestas. Nosotros tenemos una normalización importantísima del consumo de marihuana, que aunque no se deja ver, está ahí, porque nosotros, por supuesto, tenemos activos muchísimos programas preventivos en ámbito educativo, y a través de nuestro enfoque hemos podido ser oportunos en el abordaje preventivo, inclusive en un tipo de abordaje más indicado, ¿no? Nosotros desde las organizaciones no gubernamentales, bueno, somos pocas las que estamos activas. De hecho, podrían ver que nosotros éramos 4 organizaciones que estábamos participando dentro de la red. Ahorita estamos solamente Venezuela Libre de Drogas. Pero definitivamente la reducción del daño ha significado la solución, ha significado una estrategia que sí da ese resultado que nosotros necesitábamos. Sin embargo, cuando nos reunimos y hablamos de reducción del daño en el contexto organizacional, no somos aceptados. O sea, no nos ven como un discurso vigente, sino nos ven como un discurso que inclusive violenta lo que podría ser una política que ya nosotros, bueno, imagínense, tantos años en la RIOD, ya no la podemos entender. Entonces, bueno, de alguna manera, eso es lo que como organización quería que compartir, ¿no? Desde los espacios, nuestros espacios son más preventivos, pero son las respuestas que definitivamente están dando buenos resultados. Gracias, Evelyn. Jimmy. Vaya, te quedaste sin... Ya puedo. Sí, yo quería hacer un comentario a Sergio, y aprovechando también a Evelyn, claro. A Sergio, claro, hay un problema con la acción participativa. Cuando se plantea diseño de acción participativa, hay que hacerlo entender a todas las partes que todas las partes van a ceder una cuota de su poder.
Entonces, en ese sentido, hay que entender que cuando se participa en un proceso donde todas las partes aportan, todas las partes también tienen que estar dispuestos a ceder un espacio, un cierto margen a otros. Y eso hay muchas ocasiones donde, aunque el diseño se plantea así, luego la ejecución no se lleva a cabo. Entonces, se pueden utilizar los indicadores y los criterios y demás. Claro, luego hay momentos en el que hay que dejar el espacio para que la participación tenga una respuesta, que es lo que ha sucedido en muchas ocasiones cuando se han planteado acciones participativas y que luego realmente no se han llevado a acciones efectivas porque no se ha respetado el planteamiento que se hacía desde la participación social. Por desgracia, en esto tenemos experiencia, el proponer cuestiones que no solamente no es que tengan que rechazártelo, basta con que haya silencio para que no se lleve a cabo las acciones convenientes. Entonces, hay que plantear, antes de empezar una acción participativa, hay que plantear que todas las partes tienen que ceder un poquito para que la acción participativa se lleve a puerto. En este caso, tanto el Gobierno de Perú como de Vida, como las otras entidades que participen, tendrían que entenderlo. Y es verdad que yo, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de presenciar cómo trabajáis en Perú y cómo trabajáis en entornos, es decir, tan tremendamente hostiles como la prisión de San Juan del Lurigancho, y tengo que reconocer que es absolutamente admirable, o sea, tengo que decirlo así. Y claro, con respecto a lo que ha comentado Evelyn, claro, hay que plantear, esto es una cuestión que sí que es verdad que la entidad de la sociedad civil, independientemente del ámbito en el que trabajen, cuando se habla de droga hay que explicar. Hace falta reducción del daño, hace falta recuperación, hace falta programas de prevención universal, hacen falta programas de prevención selectiva, hace falta programas de prevención indicada, hace falta intervención temprana, hace falta programas de detección y reducción de riesgos. O sea, todos los programas hacen falta. Es que parece que cuando nos centramos en un ámbito, o sea, cuando eran las comunidades terapéuticas, solo funcionaban las comunidades terapéuticas. Cuando se plantea de la reducción de daño, solo funciona la reducción de daño. No, perdonen. La comunidad terapéutica funciona y funciona para esto. La reducción del daño es necesaria para esto. Y la prevención indicada es necesaria para esto. Y la intervención temprana es necesaria para esto. Y la reducción de riesgo es necesaria para esto. Si en realidad, cuando se plantea en cuestión de incompatibilidad, tenemos que presentarlo como estrategias globales. O sea, independiente de que luego cada uno trabajemos, seamos especialistas en un ámbito. Es decir, yo soy más especialista en comunidades terapéuticas que en cualquier otro ámbito de acción, tengo que reconocerlo. Pero eso no significa que diga solo la comunidad terapéutica funciona o que no pueda hablar de la regulación del cannabis. Es así de sencillo. Hay que intentar entender que si trabajamos en redes globales y trabajamos en red como puede ser la Río, es porque hay entidades que tocan ámbitos distintos. Y en esos ámbitos distintos donde realmente se puede plantear, cuando se habla de políticas de drogas, hay que defender que es necesaria la reducción del daño y que además es compatible con los programas de recuperación y con la prevención. Y la prevención en base a reducción de riesgo y la prevención indicada y la universal también. Y no son incompatibles. Yo hace ya tiempo que no les veo las incompatibilidades ni la necesidad de fragmentar o de seccionar la intervención en drogas cuando realmente hay necesidades de acción en todos los ámbitos. Sí, esa compatibilidad y esa complementariedad, es decir, que además en el punto de reconocerse, encontrar aquellos aspectos que nos unen y que conforman lo que es un trabajo, de alguna manera, pues integral e integrado de los diferentes componentes y ejercicios que las organizaciones pueden desarrollar. Sí que parece que observamos dificultades, sobre todo en la política, en la parte institucional. Yo creo que parte de lo que es la experiencia de las propias organizaciones en RIOT propias o organizaciones que pueden estar cercanas a ellos, observamos nuestros propios cambios, nuestras formas diferentes de proceder. Somos capaces de generar esa incidencia en la política. ¿Qué encontramos en falta en las políticas nacionales e internacionales que nos reconozcan o que se adapten a nuevas realidades, como las que venimos apuntando? ¿Quién toma la palabra? Yo, listo. Aquí hay algunos problemas con los micrófonos. Sí, yo creo que retomando un poco lo que ya han dicho, ¿no? Incluso los comentarios de participantes, sin duda hace falta, ¿no?, entender la necesidad de estos procesos de atención como redes, ¿no? Yo creo que todavía hay esta idea de que con una intervención solucionamos todo, ¿verdad? Esta idea también de que si es una enfermedad mental, ¿no?, que un psiquiatra y le dé los fármacos y se soluciona el problema, cuando
Jamie lo dijo muy claramente, ¿no? Es más complejo que eso, ¿no? Y la importancia es cómo diversificar esos servicios, ¿verdad? Y que no son uno en contra del otro, ¿verdad? No es la reducción de daños versus, ¿verdad?, los tratamientos basados en abstinencia. Bien, es un proceso, y mientras algunos pueden de una forma, los otros van de otros. Pero creo que esto tiene que ver directamente, como hemos hablado también, con el tema de incidencia política, ¿verdad? Y de incidencia política en estas representaciones sociales, en este estigma generalizado, ¿verdad?, que hay hacia el consumo de drogas y hacia las sustancias, ¿no? Este demonio que sigue ahí, ¿verdad?, asustándonos y que nos impide que realmente haya una discusión honesta y una participación activa. Creo que a la mayoría de las personas que participamos en organizaciones de sociedad civil nos ha pasado más de una vez, ¿no?, que en los espacios de participación o que se nos invitan, muchas veces es o porque nos toman información, sencillamente nos preguntan para ellos utilizar la información, ¿verdad?, o una consulta. Realmente no es una participación activa, ¿no? Y desde ahí hay un manejo desde instituciones públicas, por lo menos en América Latina, que sí ha sido muy común, donde es básicamente usted trabaja para mí, ¿verdad? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ver cómo entendemos que todas y todos estamos en este mismo proceso y en las mismas redes de atención, digámoslo así, partiendo de una discusión que tiene que también en la raíz y en lo que empezamos la discusión de este panel, ¿verdad?, con esta lógica de guerra contra las drogas, con esta lógica de estigma, que pues tiene que acabar, si no va a ser imposible avanzar. Sí, yo querría un poquito añadir en la misma línea, ¿no? Que al final no es que no hayan una opción o otra opción, al final hay un montón de personas, un montón de realidades distintas y a cada cual una estrategia u otra. Hay gente que le funciona la prevención universal y nunca toma drogas y hay gente que no, entonces la gente que las toma hay que diseñar estrategias específicas, ¿no?, que aquí es donde entra la reducción de riesgos y la reducción de daños. Pero es evidente que en el momento en el que baja el estigma, estas organizaciones de la sociedad civil que ya implican también propias personas que consumen, aquí por ejemplo en España ha pasado mucho. Las organizaciones de gente consumidora de cannabis son también el motor más grande que ha tenido nuestro país en el tema de regulación de cannabis y la propuesta de los clubs. O sea, al final, quienes realmente han llevado un buen modelo de reducción de riesgos para el tema de la dispensación del cannabis y cómo proteger a las personas que fuman cannabis el narcotráfico, adulteración y todo lo que conlleva, las organizaciones que han... Dime, Josep. Se te va un poco la voz, pero ¿hay alguien más que quiere añadir? Perdón. Había una pregunta en el chat, Sí. de Francisco Hernández, no sé si quiere decirlo él en directo, si no la leo. Preguntaba qué es lo que permanece dentro de los cambios en la prevalencia y las prácticas sociales y con qué nos seguimos encontrando. Entiendo que era una pregunta así un poco general para todos. Josep, para ti. A ver, Ana, repítela porque se me fue un poco. Preguntaba qué es lo que permanece dentro de los cambios en las prevalencias y las prácticas sociales y con qué nos seguimos encontrando. En todo caso, bueno, Francisco está conectado. Francisco Hernández puede aclarar o matizar la pregunta y a qué se refería. Puede activar su micrófono. Sí, ya lo hice, gracias, Ana. Sí, mi pregunta tenía que ver con que con lo que se va repitiendo y que tiene que estar relacionado con, por ejemplo, las mismas poblaciones van cambiando, pero hay poblaciones más vulnerables, hay ciertos discursos que prevalecen, por ejemplo, que dificultan la inclusión de la reducción del enfoque de reducción de daño dentro de la política pública. Hay ciertos mitos que también siguen estando a pesar de que cambien la sustancia, de que cambien las prácticas sociales, y finalmente era como tratar de entender qué es lo que en términos más estructurales, qué es lo que, más allá de estas contingencias, de la adecuación de las estrategias específicas con grupos vulnerables que también van cambiando, qué es lo que puedes seguir como
siendo algo necesario abordar, ¿no? Que hace que, a pesar de todos los cambios, seguimos teniendo dificultades y políticas públicas que en términos de los resultados parecen no tener mucho impacto, ni en términos preventivos, ni en términos también del acceso al tratamiento, etc. Todas las dificultades que están asociadas al trabajo preventivo y clínico o terapéutico. Por ahí no me preguntan. ¿Puedo? Puedes. Muy bien, muy buena pregunta, Francisco, tengo que reconocerlo. Hay aspectos que permanecen. Permanece, por ejemplo, el estigma, como os hemos estado comentando. Permanece el estigma y además incluso en ciertas formas extremas de estigma. O sea, nosotros ahora estamos estudiando y queremos estudiar y analizar más los componentes de deshumanización y de autodeshumanización que tienen los grupos de personas con problemas de drogodependencia severa. O sea, hasta qué punto realmente tanto se les crea el estigma por parte de medios de comunicación, entorno social y demás, porque hay momentos en los que una vez que se asume el estigma, como ocurre con otro tipo de etiquetado, las personas responden en función de ese estigma que tienen asimilado, de esa etiqueta que tienen asimilada, lo que supone una dificultad a la hora de que puedan desarrollar y puedan cambiar de estilos de vida. Después permanece, por desgracia, esto lo hemos visto ahora mismo, permanece todavía esa discrepancia entre la reducción del daño y los programas basados en recuperación, que realmente no favorece a nadie. O sea, hay momentos en el que ese debate no favorece. O sea, son necesarios los programas de reducción del daño, son necesarios los programas de recuperación. Y hay que entenderlos como tal. Porque mientras nos tengamos ese debate, todavía seguimos discutiendo cuál de ellos es mejor o cuál de ellos es más adecuado, cuando que hay personas para que es adecuado uno y momentos, y personas que es adecuado otro y momentos. Y no todo el mundo tiene que pasar por una comida terapéutica, ni todo el mundo tiene que pasar por mantenimiento de metadona. Se trata de hacer evaluaciones serias y valoraciones serias de las personas. Permanece, y esto es algo que está muy en el debe de las organizaciones del tercer sector de acción social y de la sociedad civil, la ausencia o la poca visibilidad de la investigación que se hace. Y eso es algo que resulta muy peligroso porque realmente no alcanzamos el impacto de decir, nosotros vemos esto. Nuestra realidad es esta. Entonces, esa poca visibilidad hay un momento en el que juega en nuestra contra. Tanto en ámbito científico como en ámbito social en muchas ocasiones. Quiero decir, como he dicho antes, por mucho impacto social que tengamos nosotros en muchos momentos, cualquier figura de representación o cualquier figura de referencia tiene más impacto que todas nosotras juntas. Entonces, eso es un problema y eso permanece. Entonces, esos son los elementos que permanecen. Entonces, al permanecer esos elementos, claro, hay un momento en el que se crea como un cierto estancamiento que da la impresión de que las cuestiones no avanzan. Sí, pero que avanzan, ¿eh? La cuestión va cambiando la participación en foros, cambian los espacios de participación en políticas públicas, cambian las redes, cambian la perspectiva y los enfoques de las redes. O sea, la cuestión va avanzando. Pero sí es cierto que todavía se mantienen estables unas ciertas carencias que limitan, no que impidan, que quede claro, porque todo esto se puede resolver, pero sí limitan la relevancia, la visibilidad. O sea, una cuestión más de visibilidad del mensaje que se manda desde la organización del tercer sector, sobre todo en el ámbito de drogas. Cualquier ensayo clínico a gran escala, cualquier vacuna de la heroína o de la cocaína que se haya hecho en los últimos 10, 12 años ha tenido más impacto que cualquier estudio que hayamos hecho nosotros juntos, por ejemplo. Así de duro y de real. Lo siento, pero, y veo que Ernesto lo sabe, o sea, Ernesto también sabe. Claro, es que quiero decir, estos son nuestros ámbitos. Ahora estoy más en la academia y por desgracia lo conozco. La investigación aplicada pues no está suficientemente valorada, quiero decir, podríamos entrar en profundizar más, pero sobre todo creo que esos son los puntos. Sí, di Ernesto. Ok. Sin duda, bueno, yo soy antropólogo, ¿no? Entonces mi investigación es totalmente social, ¿no? Y sin duda, ¿no? Sigue permaneciendo esta idea medicalizada, ¿verdad? Del fenómeno, del comportamiento y muchas veces patologizante, ¿verdad? O sea, eso es que uno llega a estas conferencias y son 3 horas viendo imágenes del cerebro, ¿no? Y ok, entiendo, el cerebro juega un papel clave ahí, es un órgano complejo, ¿no? Pero pucha, hay niveles de pobreza. ¿De qué me sirve a mí hablarle a una persona en situación de calle del mecanismo de recompensa y la dopamina y la serotonina, ¿no? Necesito buscarle un lugar donde dormir, algo que comer, que se bañe, ¿verdad? ¿No? Y de ahí posteriormente, sí, ojalá una comunidad terapéutica, un centro de rehabilitación donde finalmente pueda dejar de consumir, ¿verdad? Y creo que esto, que muy bien dicho, de la falta de investigación también viene de la mano de qué indicadores de evaluación o qué variables utilizamos para evaluar el impacto de los servicios, ¿no? Cuando lo que nos comunican los medios de comunicación
¿verdad? Son arrestos, decomisos, ¿no? Cuántas narcos y organizaciones desarticularon, ¿verdad? Y cuando vamos a buscar información sobre datos de atención, pues no las hay, ¿verdad? O las hay en general, ¿no? Bueno, por lo menos aquí la institución pública que se encarga en Costa Rica tiene datos, ¿verdad? Pero cuando preguntamos, ok, ¿a cuántas sesiones llegó la persona? No sabemos, ¿verdad? Y entonces sí, llegó a la primera y a la siguiente, no sé, no hay datos, ¿verdad? Entonces tampoco, digamos, le damos ese espacio a esa evaluación y a ese seguimiento, ¿verdad? Porque finalmente, ¿no? Y aquí incluso con el espíritu de las convenciones internacionales de control de drogas, lo que buscamos es mejorar la salud y el bienestar de la humanidad, ¿verdad? Esa sería la línea de donde deberíamos estar evaluando las prácticas y las intervenciones, ¿no? Pero sin duda falta mucho y creo que permanece, ¿no? Esta idea de que sigue siendo una cuestión totalmente biológica y neurológica, ¿no? Claro, además yo esto también añadiría que nos faltan recursos, ¿no? Para poder hacer la investigación que nos gustaría, porque al final tenemos recursos para la actividad, para la acción, pero al final es necesaria una buena infraestructura para poder hacer buena evaluación, que al final, ¿no? Como la sociedad civil se nos ha pedido que respondiéramos, hemos respondido y ahora nos piden que estemos, ¿no? Que estemos totalmente validados en todo. Y claro, al final aquí hay que hacer un esfuerzo también. Sí que es verdad que se nota que cuentan, ¿no? Con nuestra experteza y con nuestra acción a nivel gubernamental. Por lo menos por aquí se va viendo. Pero luego no hay unos recursos que se traduzcan, ¿no? En este interés y en este reconocimiento también de buena fe, que se agradece, pero necesitamos más recursos para poder intervenir mejor y evaluar cómo intervenimos. Recursos o más colaboraciones con universidades. Jimmy, tú que estás ahora en la academia. Yo hago todo lo que puedo, y lo sabéis. La culpa va a ser tuya si sale. Claro, al final yo hago todo lo que puedo, todo lo que está en mi mano. Pero también, quiero decir, el tema de los recursos, por desgracia, en ese ámbito es limitado también en la academia, ¿eh? Tengo que reconocer. O sea, tampoco hay la posibilidad de recursos ilimitados para la investigación social. O sea, ahí en ese sentido se toca techo muy rápidamente. No podemos competir con los grandes ensayos clínicos de industria farmacológica, ni siquiera con los grandes estudios epidemiológicos que se llevan a cabo a nivel internacional. No se puede competir. No tenemos acceso a ese nivel de recursos. Pero sí es verdad que en pequeños ámbitos, es decir, seguimos intentando hacer este tipo de esfuerzos. Entonces, claro, hay que plantearlo en clave de alianza. Ya sabéis que yo en ese sentido lo tengo muy claro. O sea, esto es tú ganas, yo gano, ganamos los dos. O sea, contamos juntos, jugamos juntos, trabajamos juntos y vamos hacia adelante. Me parece la forma productiva. También es decir, yo vengo de aquí, entonces yo en ese sentido lo he aprendido aquí. No tengo que reconocer que realmente es algo que cuando hablamos de las cosas que permanecen, también esto permanece. Permanece la alianza entre organizaciones, permanece el juego limpio, permanece el poder hacer cosas comunes, permanece el poder desarrollar acciones conjuntas. Es verdad que en un espectro reducido, pero eso también permanece, eso también es sano que permanezca. O sea, el que tengamos espacios como estos, el que podamos hablar, podamos aportar, podamos entendernos. Eso también es importante que permanezca. Pero es verdad que el margen es reducido, hay que reconocer. Pero más allá de los intereses que puede haber en la investigación, es decir, en quién se lleva la financiación y cuáles son los temas de interés, creo que también en lo que es el ámbito de la atención y tal vez también de las propias políticas, si ponen más énfasis en el control de la oferta o en los ámbitos de demanda, ahí se manejan muchos intereses que no están relacionados tal vez en todo el discurso centrado en la persona, nuestra atención en el bienestar y a la salud pública de la población, sino que al final es un debate de intereses y de poderse llevar el pato al agua a quien ejerce su desarrollo de mirada y aunque esa sea simple o sea conveniente a su manera de proceder y trabajar. Sí, a ver, esa es una de las discusiones. Yo, mientras hablaba Jimmy, pensaba, bueno, la pandemia demostró que en la lógica del mercado no se investigan los temas que importan al bien de la humanidad, sino los temas que son más rentables en determinado momento, en determinada situación de mercado, digamos. Entonces, cuando tenés un problema que te hace volar todo por los aires, te das cuenta que empiezan a aparecer los agujeros en la salud, porque la salud no es un elemento rentable para el Estado, y añadiría yo,
no aporta, en general no aporta muchos votos a las campañas políticas, entonces también es un factor. Desde ese punto de vista, el pasaje de la mirada más delincuencial sobre el consumidor de drogas a una mirada de salud es un pasaje interesante, pero también, si no se discute cuáles son los sistemas de salud que tienen que dar cuenta de esa problemática, seguimos en lo formal definiendo el problema de una manera, pero en lo real actuando como siempre, digamos, en el control de la oferta, en la lucha contra el narcotráfico, etcétera, en la cuestión de la salud, bien, gracias. Y por otro lado se corre este riesgo de que cuando hablamos de salud, y esto es un tema que lo conversamos bastante en el periodo, y si no problematizamos adecuadamente de qué hablamos cuando hablamos de salud, entonces caemos en reduccionismos bastante complejos. El biologicismo, la neurobiología como única explicación en última instancia de todo, fuera de los contextos. Es muy loco cómo hoy hay algunos planteos desde las neurociencias que ni siquiera mencionan el contexto como productor de esa dinámica del cerebro, por ejemplo. Hay un libro interesante que se llama Pobre Cerebro, que habla un poco de esto, del efecto de los estresores en las personas que viven en condiciones de extrema pobreza. Pero los grandes popes de la neurociencia siguen hablando como si existiera el cerebro y casi no existiera el cuerpo como estructura de percepción del entorno, digamos, ¿no? Entonces, o caemos en otro reduccionismo que es la salud mental, el salud mentalismo, o sea, pensar que todo es un problema básicamente psíquico, psicológico, y que todo se explica desde ahí. Entonces la complejidad de la que tanto hablamos, la complejidad de las miradas, la ruptura de los modelos disciplinarios y la construcción de las disciplinas, de poner una mirada interdisciplinaria, queda para algún día, y no sabemos cuándo llegará. Entonces, me parece que esas son las dificultades que tenemos. A mí me parece fundamental y estratégico rediscutir acá y definir claramente de qué hablamos cuando hablamos de salud, porque si no, entre ser un delincuente y ser un enfermo, es más o menos lo mismo, con un poquito más de cariño. Y por otro lado, la otra cosa que permanece en esto que preguntaba Francisco, es la ineptitud, pero no la fragmentación, en esto de quién es mejor, la comunidad terapéutica, reducción de daño, la prevención. Bueno, nadie. Si aprendimos algo en este tiempo, es que nadie es mejor, nadie sabe nada. El problema nos lleva puesto siempre y vamos construyendo, y cuanto más integrado estemos, y cuanto más transversal pensemos, mejores respuestas tenemos. Pero la otra cuestión es la ineptitud, digamos, hasta que no se defina que los funcionarios que asumen cargos vinculados con las drogas sean personas que sepan del tema de drogas, y que sepan de una manera interesante. Bueno, cada vez que aparece un nuevo gobierno tenemos que explicar todo de cero, entonces no hay continuidad, ni sostenimiento, ni las políticas de drogas en los lugares que existen como políticas, ¿no? Y no solo como acciones puntuales, no se transforman en política de Estado, no se sostienen más allá de un periodo, y ese es un grave problema, la continuidad. Todavía el estado de fragmentación sigue impidiendo que podamos avanzar en muchas cosas. Muy bien, estamos al final ya del tiempo que nos habíamos dado para compartir. Yo abriría un pequeño turno si hay alguna pregunta por la parte de la gente que nos ha asistido como observadores de la charla. Si hay alguna pregunta. Si no, pasaríamos a una ronda final, tal vez muy corta, que os pediría que destacarais algunos de los aspectos que hemos tratado o que han quedado por hablar en relación a lo que han sido estos cambios que se han producido y estos que son necesarios emprender como organizaciones o como políticas nacionales y internacionales. ¿Quieren yo empiezo rápidamente? Bueno, para mí yo creo que de lo más importante sin duda es el tema de la participación activa de las organizaciones de sociedad civil,
¿no? En la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de drogas, ¿no? Entendiendo cuáles son esos vacíos que aún existen, ¿verdad? Y el enfoque, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y desde ese punto de vista creo que los derechos humanos, ¿verdad?, cobran un papel clave, ¿no? Por trabajar desde un enfoque de derechos humanos, trabajar desde un enfoque de salud pública. Y en este caso sí creo, ¿no?, la participación activa de las mismas poblaciones que se tienen que ver beneficiadas en esto, de la aplicación de las políticas, ¿no? Las personas que usan drogas, las personas que consumen drogas, lo cual no es sencillo, ¿verdad? Lo cual implica que hay que empoderar, ¿no? Hay que ayudar a la organización y a digamos, el empoderamiento, valga la redundancia en la utilización de la palabra, porque el estigma y el autoestigma que viven las personas que usan drogas es muy grande y les limita, son barreras claras que limitan ese proceso. Ahí lo dejo. Muy bien. Además de estar completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ernesto, que eso es muy importante, lo de la participación activa. Ya digo, yo soy partidario de que las entidades vayan a los foros y participen en los foros, sean visibles en los foros y aporten. No solo ir porque hay que ir para estar al lado de la administración de turno, sino ir a participar. Y vuelvo a repetir, yo creo que es importante el no perder la agilidad y no perder la capacidad de respuesta. El intentar no limitarnos a cubrir aquello que no cubre el Estado, sino intentar ofrecer respuestas antes de que la respuesta administrativa se haya planteado, sino intentar el seguir manteniendo esa capacidad que siempre ha tenido la sociedad civil de anticiparse y de detectar cuanto antes y de evaluar las necesidades de grupos que son vulnerables porque realmente tienen poco acceso a recursos en muchas ocasiones y hay que intentar hacerlos visibles, hacerlos en un momento determinado partícipes de una respuesta que es buena y que es necesaria para muchas personas. Entonces, en ese sentido, no perder la agilidad y no perder esa capacidad de respuesta. Me parece algo fundamental. Espero que se siga manteniendo como espíritu de acción de la sociedad civil. Fabián, Mireia, ¿alguna cosa? Nada, a ver, un poco lo que dice mi compañero. Yo creo que es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil construyan una práctica política y una dimensión política de su accionar, que es la dimensión necesaria para discutir con el Estado y trabajar sobre la incidencia. Esa dimensión política y estratégica es fundamental plantearla, porque si no, no hay, desde la pura mirada asistencial y desde la bondad de lo que hacemos, no hay ningún tipo de acceso a los espacios de toma de decisión. Entonces la acción política es una, pero además la decisión política de que toda la gente que nosotros nucleamos, que nuclea Riot, que nuclea Fonga, que nuclea la FLAC, tiene que estar alineada en un compromiso supremo de dar respuestas de altísima calidad, digamos. No podemos sentarnos a hablar con el Estado y exigir cosas si no somos capaces nosotros de presentar modelos de trabajo probados, evaluados, sustentados adecuadamente, centrados en la calidad, donde efectivamente el enfoque de derechos humanos sea como el eje estructurante de nuestra práctica. O sea, en eso tenemos que ser absolutamente responsables, porque esas son las condiciones reales de diálogo político con el Estado. Parece que es importante también. ¿Tu tiempo, Mireia? Yo un poquito seguiría en la misma línea, ¿no? Que al final sí que hemos aprendido cosas, ¿no? Durante todos estos 20 años. Sí que hemos aprendido que, bueno, al final las organizaciones de la sociedad civil también formamos parte, ¿no? De la propia población diana y al final este tipo de intercambio, ¿no? Que tienes con las propias personas consumidoras de tus servicios, de lo que sea, sí que al final, pues, sí que se construye, ¿no? Esta realidad, porque al final necesitas el conocimiento de base para saber lo que está pasando. Es verdad que sí que desde estamentos gubernamentales sí que han visto que el conocimiento está en las organizaciones de la sociedad civil y que al final también hay que contar con las personas que consumen drogas, porque sí, se quieren establecer
estrategias preventivas efectivas hacia esta población, hay que contar con ella. Entonces sí que estos son algunos aprendizajes, pero ahora quizá nos faltará llevarlo a la práctica, ¿no? Durante todos estos años hemos demostrado que podemos estar allí con los confinamientos más estrictos, ahí hemos estado y estando, pero también yo creo que ahora toca un poquito recibir este reconocimiento y este soporte. Ya no, como si dijéramos estar allí en la boca del lobo, ya no nos tocaría eso. Yo creo que aquí tenemos que pasar a una madurez, ¿no? Después de todos estos años en que ya se nos tenga como expertos, que sabemos cómo lo que está pasando en el terreno y que por lo tanto podemos aportar soluciones y podemos intervenir, pero necesitamos también soporte, tanto gubernamental como económico. Muy bien, muchas gracias a los 4 participantes. Espero que haya sido interesante para la gente que nos oye, nos asiste y evidentemente todo lo charlado en este espacio será pues transcrito y formará o pasará a formar parte de contenidos para RIOT en su proceso de reflexión que viene realizando desde últimos tiempos a una mirada de incidencia futura. Yo, por mi parte, acá despido esta mesa de debate y nada, os emplazo a otra vez que nos podamos ver y hasta otra. Chao. Chao. Gracias. Un placer, cuidado mucho. Muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.